Bienvenidos al capítulo 2 de este curso de Excel nivel avanzado. En esta oportunidad vamos a aprender a dividir y combinar texto en celdas de Excel. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver cómo dividir el texto de una celda en distintas celdas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la cual vemos que tenemos todo el contenido de un texto en una sola celda y luego a la derecha vemos que se ha dividido en distintas celdas, ¿no? Entonces el Excel tiene una herramienta que nos va a permitir hacer esto, ¿no? Nos va a permitir configurar a partir de qué vamos a hacer la división. Puede ser desde una coma, puede ser desde un punto, o punto y coma, o dos puntos, ¿no? O simplemente a partir de un espacio entre las palabras. El Excel también me va a permitir unir o combinar textos de una o más celdas en una sola celda. Acá en el ejemplo que les muestro tenemos acá, por ejemplo, acá el nombre de los empleados y vemos que finalmente se está uniendo en la columna que va para el email. Estamos juntando el nombre del usuario con el dominio, ¿no? En este caso @email.com. Ya, entonces eso también vamos a poder hacerlo mediante el Excel. Finalmente vamos a aprender a combinar celdas. Esto más que nada para poder maquetar una estructura que tengamos y darle un mejor aspecto, ¿no? Ya, eso más que nada para ver de una manera más ordenada y compacta las tablas o los cuadros que nosotros trabajemos. Bien, ahora voy a pasar a la parte práctica. Yo he preparado acá una tabla en la cual tengo primeramente una tabla en la cual muestro el nombre completo de unos estudiantes, ¿no? Y voy a hacer que el Excel me divida este texto que corresponde al nombre completo del estudiante en 4 partes. En el apellido paterno, en el apellido materno, primer nombre y segundo nombre, si es que lo hubiese, ¿no? Entonces, para hacer esto, el Excel tiene una herramienta que vamos a aprenderla ahora. Está en el menú datos, ¿ya? Y la herramienta se llama texto en columnas. ¿Ya? Entonces yo tengo que seleccionar primero el rango que contiene el texto. Y entonces en este caso voy a seleccionar todo la relación de estudiantes que tengo acá y hago clic en texto en columnas. ¿Ya? Acá el Excel me va a mostrar dos opciones para dividir este texto. La primera opción es delimitados. En esta opción el Excel me va a permitir dividir el texto haciendo uso de delimitadores, ¿no? Porque puede ser el delimitador, puede ser un punto y coma, una coma o un espacio, ¿no? Entonces si el Excel detecta, por ejemplo, acá, si yo le pongo espacios, va a hacer un corte en el texto cada vez que detecte un espacio. Por ejemplo, acá Alanya, acá hay un espacio, lo corta. Mantari lo corta al final porque hay un espacio. Udemy también lo corta porque hay un espacio y al final va a quedar Habilia, ¿no? En conclusión va a dividir ese texto en 4 partes. ¿Ya? Entonces voy a elegir la primera opción, hago clic en siguiente. ¿Ya? Y miren, acá está los separadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá para agregar algunos separadores, yo le puedo configurar para que sea por punto y coma, o cada vez que el Excel detecte una coma, que bueno, que corte el texto, ¿no? Bueno, para el caso de este ejemplo, yo requiero que sea en cuanto detecte un espacio. Bien, si yo pueden ver acá, tengo acá el texto completo, ¿no? Y cuando yo selecciono espacio, miren, el texto se dividió en 4 partes automáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque este texto contiene espacios, ¿ven? Entre cada palabra. Ya, entonces yo lo dejo así, pongo siguiente.
Ya, luego el Excel me va a preguntar dónde voy a ubicar el texto que voy a dividir. Ya, entonces yo le pongo, selecciono acá, a ver, selecciono esta flechita para indicar el rango, hago clic acá, ya, acepto, o bueno, finalizo. Me dice que ya hay datos aquí, y desea reemplazar, le pongo que sí, acepte. Y ya está. Miren, he dividido mi texto, o bueno, el nombre completo, en 4 partes. Ya. Primer apellido, en este caso el apellido paterno, apellido materno, el primer nombre y el segundo nombre. Ya, entonces el Excel ha hecho su trabajo como debe ser, ¿no? Ya, entonces esa es una forma. Ya, hemos dividido este texto haciendo uso del separador de espacios, ¿no? Ahora, tengo acá otro cuadro en el cual, bueno, acá ya no hay espacios, miren, ¿ven? Acá me indica el tiempo trabajado y está en formato hora. Y entonces, mire, yo quiero dividir este tiempo trabajado en horas, minutos y segundos. Entonces, ya no haría uso del separador espacio. En este caso, ¿qué es lo que está dividiendo a las horas, minutos y segundos? Es los dos puntos. Ya, entonces, por ejemplo, acá tengo 8 horas, 2 puntos, 0 minutos, 2 puntos, 0 segundos. Acá tengo 9 horas, 2 puntos, 10 minutos, 2 puntos y 20 segundos. Ahí, entonces el separador que está utilizando es los 2 puntos. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el paso anterior, pero bueno, selecciono primero, ¿no? el rango de texto que quiero separar. Me voy al menú datos y donde dice texto en columnas. Acá voy a seleccionar la misma opción que dice delimitados. Hago clic en siguiente. Y luego acá voy a configurar, ¿no?, cuál es el separador que voy a utilizar para bueno, dividir este texto. En este caso viene ya como espacio, ¿no? Bueno, el espacio ya no tendría sentido porque acá no hay espacio en blanco. Entonces yo veo que acá el que está separando las horas, minutos y segundos es los 2 puntos. Entonces, si veo acá, no tengo esa opción. Tengo punto y coma, coma, espacio y otro. Ah, ya, entonces como no tengo esa opción, hago clic en otro y acá le pongo 2 puntos. A ver, 2 puntos. Y veo que ya se está dividiendo, ¿ves? Acá abajo me sale una vista previa de lo que está sucediendo, ¿no?, con este cambio que estoy configurando. Le pongo siguiente. Ahora el Excel me va a preguntar dónde deseo ubicar este nuevo texto, ¿no? Entonces le pongo, hago clic acá en la flechita y hago clic en la primera celda, ¿ya?, de acá del costado, y le pongo finalizar. Nuevamente el Excel me informa que acá ya existe datos y si deseo reemplazar, yo le pongo que sí, aceptar. Y ya está. Ya dividí el texto haciendo uso del separador 2 puntos, ¿ya? Entonces acá tengo que el primer trabajador ha hecho una jornada de 8 horas con 0 minutos y 0 segundos. El segundo trabajador ha hecho una jornada de 9 horas, 10 minutos y 20 segundos. Y así tenemos todo el texto dividido en partes. Ya, entonces, eso es la función que cumple esta herramienta texto a columnas. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo acá. Yo voy a crear otra tabla más, ¿ya? Voy a crear una tabla más acá abajo. ¿Ya? Vamos a crear una tabla y acá vamos a hacer una separación sin hacer uso de los espaciadores o delimitadores, ¿ya? Vamos a utilizar la otra opción. Entonces voy a hacer acá, a ver, vamos a dividir en dos este texto. Voy a crear acá una tabla pequeña. Bien, ahora sí, selecciono todo el texto que quiero dividir. Me voy a datos. Me voy a texto en columnas. Y acá hay una opción que se llama de ancho fijo. ¿Ya? Entonces si yo pongo esta opción voy a poder delimitar a partir de qué dimensión se va a partir todos los textos. Y entonces si pongo siguiente, acá pueden ver que sale como una pequeña regla, ¿ve? Tiene de 10, 20, 30. Ya, esa es la cantidad diríamos, de caracteres, podría ser, ¿no? Entonces que vamos a utilizar para separar.
Ya, por ejemplo, yo le voy a configurar que a partir de 20, que ya me separe. Pongo siguiente. Miren, el texto se ha dividido en dos partes, ¿ven? Todos los textos se van, las celdas que continúan también se van a dividir en ese mismo punto. ¿Ya? Ahora yo le pongo acá, ¿dónde quiero ubicar esto? Le pongo acá. Acepto, finalizar, me dice que ya hay datos, acepto y no le presto mucha atención. Ya está, ¿eh? Miren, ya tenemos el texto dividido, ¿eh? Ya, esa es la otra opción. Ya, bueno, no es tan, podríamos decir, tan versátil como la anterior opción, ¿no? Yo veo que la anterior versión es más útil, ¿no? Pero bueno, esto también tiene su propósito. Ahora vamos a ir al otro punto, que es cómo combinar textos. Yo tengo acá en pantalla, tengo un cuadro, ¿no? El caso inverso a lo que vimos primero. Tenemos el apellido paterno, el apellido materno y luego tenemos los nombres del estudiante. Pero todos estos datos están en celdas distintas, ¿eh? B3, C3 y D3. Ah, ya, pero yo quiero juntar todo esto en una sola celda. Entonces para ello puedo combinar el contenido de todo esto. Ya, entonces voy a crear acá un campo más que se va a llamar apellidos y nombres. Ya, y voy a juntar todo este texto en uno solo. Ahora voy a juntar el texto haciendo uso del símbolo unir. Ya, le pongo así. Igual, selecciono la primera celda y voy a utilizar el símbolo y o unir, ¿no? Ya, lo voy a unir con dos puntos y un espacio. Eso para que haya un espacio entre el primer y segundo apellido. Luego le selecciono nuevamente, bueno, pongo y el segundo apellido, nuevamente le pongo y espacio, nuevamente y selecciono la última celda que corresponde a los nombres y presiono enter. Y miren, ya tengo el nombre completo en una sola celda. Estoy juntando o combinando textos de diferentes celdas en una misma celda, ¿eh? Y si yo arrastro hacia abajo, ya tengo todos los datos de mis estudiantes en una sola celda. Ya el nombre de apellido completo. Esa es una forma, ¿no? Haciendo uso del operador unir o, bueno, algunos le dicen el y, ¿no? O, bueno. Ahora, hay otra forma. Ya, yo voy a crear acá otra más. Es haciendo uso de funciones. Ya, yo voy a poner acá otro. Ya, esto va a ser la primera. Voy a ponerle de otro color. A ver. Ya. Acá voy a hacer uso de la función concatenar. Ya también me sirve para hacer esto. Bien, entonces voy a poner igual. Concatenar. Ya, le pongo concatenar. Y luego acá selecciono la primera celda. Ya, o en el caso del primer texto, le pongo punto y coma. Le pongo dos puntos o dos comillas, ¿no? Con un espacio para que ese espacio se imprima. Ya, punto y coma, selecciono la segunda celda, le pongo punto y coma, otra vez las dos comillas, punto y coma, y selecciono la última parte que es los nombres. Si presiono enter, ya tengo el mismo efecto, ¿no? He combinado el texto de distintas celdas haciendo uso de una función. Ya, acá lo hice con un operador y acá con una función. Entonces, de ese modo se combina textos en Excel, ¿no? Ahora vamos a ir a la última parte, que es la de combinar celdas. Ya, la opción combinar celdas es para que, por ejemplo, yo tengo acá datos personales, ¿no? Y veo que está ubicada solamente en la celda B1. Pero ¿cómo haría yo si yo quisiera que este texto de acá ocupe las tres celdas de acá y se ubica al medio? ¿No? Entonces
tendría que combinar, ¿no? Selecciono la primera celda y hasta la última celda que quiero combinar y le hago clic acá en inicio, donde dice alineación, en combinar y centrar. Y miren, ya estoy combinando el texto. Y bueno, todas estas celdas, tanto B1, C1 y D1, están ocupando un solo espacio. Es como que estuviese trabajando en una sola celda. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Más que nada para maquetar los cuadros y todas esas cosas, ¿no? Para darle mayor orden y una mejor apariencia a nuestros cuadros. Algo importante que debo señalar también es que, mire, yo no puedo combinar dos textos con contenido, ¿no? Ya, siempre se va a perder el contenido de uno de ellos. Generalmente es de la segunda celda. Ya, por ejemplo, yo voy a combinar estos dos textos. Miren, el primer texto contiene Alanya y la segunda celda contiene Mantari. Hago clic en combinar. Me dice la combinación de las celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. A ver, acepto. Y miren, solamente me conservó el valor de la izquierda. El otro fue eliminado. Ya, entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ya, cuando nosotros combinemos dos celdas, siempre se va a perder el contenido de los elementos que estén a la derecha. Y solamente se conserva de la primera celda, o bueno, de la celda que esté a la izquierda, ¿no? Ya, eso es importante. Ahora, al igual que nosotros podemos combinar, también se puede descombinar. Y entonces también para eso, yo me ubico en la celda combinada, y si le hago clic en la parte de arriba, puedo hacer clic en donde dice separar celdas. Y ya está separado, ¿eh? Pero algo que vamos a ver también es que ya se perdió el contenido de esta celda para siempre, ¿eh? Ya no está. Ya, entonces yo, en cuanto quite esa combinación de celdas, se va a perder el formato de la celda anterior, bueno, el formato anterior, y también se va a perder el contenido, ¿no? Ya, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Solamente se va a mantener el valor de la primera celda a la izquierda. ¿Ya? Bueno, eso es lo que ya vamos a ver en cuanto a este tema.